Uno. Muy bien, Alberto. Buenas tardes y buenas tardes a las personas que nos acompañan tanto en el directo como en la grabación que está ahí metiéndose también por YouTube en este caso. Alberto, gracias y para si hay, por si acaso, si no hubiese personas que te conozcan en este caso, porque tú eres el protagonista, preséntate por favor y explícanos en qué va a consistir este webinar. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias, Frank, por darnos este espacio. Yo soy Alberto González Pulido, soy actualmente el director de operaciones de Odiseya y además tengo la encomienda de la coordinación de la línea 6 de la Carta de Derechos Digitales en su objetivo 2, que es la implementación de una red de actores, precisamente tanto de ámbito privado como público, para tratar de hacer una red de actores y de entidades que tenga que ver y versar sobre neuroderechos. Esta encomienda que tenemos desde el año 2024 es fundamentalmente la elaboración, en el caso del paquete de trabajo que nos corresponde a, a la creación de estas redes de relación entre actores, tanto privados como públicos, tiene que ver precisamente con el hecho de poder hacer llegar el contenido de la Carta de Derechos Digitales al mayor número de personas posible. ¿Por Ujú. qué? Básicamente, porque cuando se firma la Carta de Derechos Digitales, eh, precisamente en su objetivo 2, la Carta de Derechos Digitales hace referencia en concreto y de forma específica a establecer relaciones con instituciones y con entidades de diferentes tipos que tengan que ver, en este caso, en el ámbito de la línea 6 de esta carta, con el hecho de la especificidad que tiene Odisea sobre el tema de los neuroderechos. En este Ajá. caso, el convenio es un convenio suscrito el 30 de abril de 2024, llamado Convenio 35/23, que es el convenio de la entidad pública empresarial.es con diferentes agrupaciones como agrupaciones y entidades como por ejemplo la Universidad Carlos III, la Universidad de Alicante, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Pompeu Fabra, la Universidad Santiago de Compostela, la Universidad de Valencia, el Consejo General de la Abogacía Española, la Fundación Cotec, el Ilustre Colegio de Ujú. Abogados de Valencia y Odisea. Es decir, básicamente el objetivo de este convenio no es otro que impulsar la implementación de la Carta de Derechos Digitales en el ámbito de los derechos de los nuevos entornos digitales. Y obviamente que el caso que nos compete es el de los neuroderechos, que es quizás el ámbito de esos nuevos derechos digitales y de esos nuevos entornos digitales más debatidos, tratados y que más interés resultan precisamente para la ciudadanía. Entonces, en este webinar lo que vamos a hacer es explicar la metodología que hemos seguido para este documento que estamos preparando, que no es otro que básicamente el mapa de actores interesados en la creación de la red general y sus redes especializadas de expertos sobre neuroderechos de España. Claro, el tema es, como comprenderán, esto es un elemento que no solamente integra a actores nacionales, sino también internacionales que tienen impacto en nuestro territorio, porque sabemos, lógicamente, que no solamente el ámbito de los neuroderechos, sino todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial es un fenómeno global. Entonces, evidentemente, estamos elaborando una red de actores que evidentemente tendremos ya para el mes que viene totalmente consolidada, Ujú. y vamos a explicar un poco por qué estamos haciendo esto y qué metodología hemos decidido bueno, decidido y organizado para poder extraer de toda esa cantidad ingente, abrumadora e inmensa de actores que tengan que ver con los neuroderechos de forma directa o indirecta Ujú. y precisamente seleccionarlos para este directorio, porque al final no dejan de ser un directorio de agentes. La Ajá. construcción de una red de expertos en neuroderecho no es una recopilación informal de contactos. Ajá. Para que esto tenga valor operativo real, para que sirva de acuerdo a los acuerdos formales de colaboración, a la validación de guías técnicas que otros compañeros y compañeras están realizando y para sobre todo la difusión de resultados, esto al final es un proceso sistemático, verificable y reproducible, ¿no? Ujú. Y en este caso, el paquete de trabajo 2, que es el de crear el mapa y base de datos preliminar de actores, es precisamente una plataforma operativa. No es para nada un directorio estático. ¿Por qué? Ajá. Pues porque básicamente responde a la realidad. Es decir, nada que tenga que ver con inteligencia artificial puede ser estático.
¿no? Entonces, efectivamente. evidentemente, se activan, no solamente durante 2026, sino sobre todo durante el año que viene, pues esas formas precisamente de liberación que nos van a nutrir en cuanto a que esta red de actores que tenga que ver sobre neuroderechos pueda ampliarse, ¿no? Ujú. Precisamente a otros actores que crezcan, que nazcan, porque de hecho hay varios de ellos que pueden nacer durante este primer año. En primer año me refiero después de terminar el proyecto, que va a ser en 2026, o sea, va a ser el segundo semestre de 2026, y precisamente aquellos actores que no se han tenido en cuenta por diversos motivos, porque hemos seguido una metodología en la que evidentemente hay actores relevantes que no pertenecen solamente a un sector, ni comparten un mismo lenguaje, por ejemplo. Entonces, la metodología Ujú. debía, por tanto, capturar esa diversidad de forma estructurada y útil, ¿no? Y por Eh, eso, precisamente, hemos desarrollado esta actividad. Ujú. Es decir, digamos que para cuadrarlo así todavía más, me parece, de lo que Ujú. estamos hablando es de una futura plataforma de gobernanza, algo así por el estilo, algo que sea además dinámico. Es un Ujú. directorio de agentes Sí, que funcionaría precisamente como una plataforma para la gobernanza, porque al final, precisamente ajá. para la gobernanza hay que hacer una identificación previa de actores. Ujú. De hecho, hay actores que quedan expresamente excluidos cuando una actividad se circunscriba a otros países sin presencia institucional en España o con iniciativas personales sin entidad jurídica o redes internacionales, por ejemplo, sin una sede, sin una delegación formal. ¿Por qué? Porque precisamente está enfocado a eso, Frank, muy importante, que es la Ajá. gobernanza. Esta delimitación no es restrictiva, porque realmente lo que se trata es de que sea instrumental, es decir, garantiza que los actores seleccionados pueden ser contactados, puedan formalizar acuerdos y tengan capacidad real de incidencia, es decir, gobernanza. Ok. Es decir, es una metodología replicable, en el sentido de este mapeo de actores, en el que no Ujú. solamente está Odisea, ya se ha dicho que hay bastantes más en este sentido, y parece que son ¿no? Son multisectoriales de alguna forma. Um, ¿Cómo, digamos, podrían ellos utilizarlo por su cuenta, este nuevo mapeo, o Bueno, solamente dentro del... al final, Ujú. no, date cuenta que al final esos son actores que están dentro de lo que es la, el marco del convenio sobre el cual se desarrolla este proyecto, pero no es para nutrir estrictamente a estas entidades. Ajá. De hecho, el primer gran aporte metodológico de trabajo es que hay una decisión de no clasificar a los actores según su naturaleza jurídica. Por ejemplo, en el marco del Ujú. listado del que hablábamos antes, que eran casi todas estrictamente no académicas, sino que nosotros tenemos tres grandes categorías. Tenemos G-Actors, que son básicamente nodos de gobernanza y supervisión, Sí. por conocer algunas que conocemos todos, la ESIA, la EPD, la CEDIA, por ejemplo, el Comité Bioético Español y demás, son entidades que hemos, bueno, y que no solamente Odisea, sino que entendemos que a nivel instrumental, pues son evidentemente imprescindibles. Pero claro, trasciende eso. ¿Por qué? Porque luego, evidentemente, tenemos e-actors que son núcleos de expertos y académicos, es decir, Ujú. investigadores, grupos académicos y profesionales especializados en conocimiento técnico y científico verificable. ¿En qué? Claro. En neuroimputabilidad, en privacidad mental, en evaluación de impacto algorítmico, esto es importantísimo, en estándares de interoperabilidad, por ejemplo, el BITS, el NWB, el IEE, neurociencia y bioética. De hecho, pues evidentemente hay redes de excelencia, por ejemplo, el EA4S o el DASI o el ELIS y este tipo de trabajos, de grupos de trabajos, perdón, que no Ujú. solamente son consorcios de universidades, sino son redes de excelencia que van más allá de lo académico y entran en el ámbito del expertise, ¿no? Y después, por Ajá. último, tenemos las partes interesadas, que son las partes estratégicas, ¿no? Entidades cuyo feedback o la capacidad de fusión es importante porque al final es imprescindible generar esa palanca o ese puente, porque esto es muy importante, hay que tenerlo muy en cuenta. Todo esto no se puede Ujú. quedar en un entorno meramente científico, porque esto nos va a afectar a todos los ciudadanos. Claro, Esto va a ser claro. algo que tenga que tener una parte muy importante y me atrevería a decir fundamental de participación ciudadana. Entonces, claro, hay que también escoger, por ejemplo, organizaciones como, por ejemplo, la UNE, por ejemplo, o entidades patronales como la METIC, Ujú. o por ejemplo, entidades, por ejemplo, se nombraba antes el Consejo General de la Abogacía Española, que son Sí. entidades y corporaciones profesionales, sectoriales o incluso
del ámbito de la sociedad civil que generan esa traducción de estos términos y de estos elementos a la población. Es muy importante porque al final vemos, y no solamente los juristas que estamos trabajando precisamente en el ámbito de los neuroderechos y de todos los derechos digitales en general, Ujú. creo que es algo que sabemos todos que pasa, es que existe una brecha de conocimiento entre lo que está pasando y la ciudadanía. Entonces hay que hacer ese lenguaje, esa alfabetización de la que muchos han hablado en el entorno de la AI Act Eso y es. otro tipo de normas, efectivamente. Entonces hay que hacer ese, evitando saturar y evitando, por ejemplo, pues tratando también con sindicatos, con, con entidades que a lo mejor tengan un detalle técnico menor, pero que sean igualmente importantes porque tienen otro tipo de naturaleza que nos permite llegar a un segmento poblacional mucho más amplio. Es decir, un ejercicio, como ves, muy equilibrado y que, Ujú. bueno, ha sido difícil de lograr porque efectivamente hay que generar esos canales de comunicación que no existían previamente. Eso es muy importante también decirlo, ¿no? Es muy curioso escuchar, por ejemplo, a la hora de que tú, ¿no? Que estás al mando de este proyecto, eh, de aproximarse a un sindicato, para hablarle de un sindicato de neurodatos, por ejemplo. Eso es algo que hace muy pocos años habría resultado muy extraño y ya deja de serlo. Claro, claro, pero también, Ajá, también por un ejercicio de acercamiento. Es decir, hay claro, organizaciones que parece que están muy alejadas, pero de repente ves una división especializada en esto. En cómo, por ejemplo, los neurodatos afectan al futuro del trabajo. exactamente. Has mencionado a UNE y me ha llamado la atención especialmente porque a través de UNE, como sabemos, tiene que ver con la materialización de estándares y guías públicas. ¿Podría esta taxonomía, vamos a decir, de neurodatos y de neuroderechos convertirse en algo así o debería? No, no, es que debería. De hecho, Debería. date cuenta que UNE representa a ISO en España, ¿no? Por Ajá, así decirlo. No, no es sí. exactamente así, pero vamos a intentar generar Ujú. esa narrativa un poco más simplista para que la gente lo entienda, es súper importante y de hecho súper necesario y es una intención no solamente de UNE, sino de otro tipo de entidades Sí. incorporar esto. Porque claro, ya existe un consorcio y un convenio de actividades que van dirigidas a la digitalización y al Big Data y evidentemente no existe específicamente una entidad que esté recogiendo, o sea, una parte, por ejemplo, una sección que esté recogiendo neurodatos, pero sí están tratando los neurodatos desde otra perspectiva. Entonces, Ujú. evidentemente, cuando estamos hablando de las certificaciones ISO que existen, no hay Sí. certificaciones, no hay certificaciones que sean estrictamente de neurodatos, pero tocan neurodatos. Entonces, al final, Ajá. lo que hemos determinado, por ejemplo, con la UNE es que efectivamente estamos en diálogo, porque evidentemente no hemos firmado todavía convenio de colaboración, porque hay que ser mucho más metódico en eso, pero Correcto. evidentemente sí que hemos tratado y aparte vislumbrado y bueno, que no solamente es con la UNE, efectivamente necesitamos un mayor número de tecnicismo en la certificación, porque eso garantiza los derechos fundamentales, ¿no? Porque al final efectivamente estamos hablando de no solamente de protección de datos, sino de lo que estabas hablando tú antes, de Ujú. gobernanza, ¿no? Y es Claro. importante delimitar un poco más pues ese tipo de certificaciones que tenemos que quizás son importantes, pero son muy amplias. Y evidentemente cuando tenemos ya temas como, por ejemplo, lo que hemos desgranado en este mapa de actores, es que efectivamente hace falta también limar un poco más los conceptos, porque aunque sea un fenómeno global, sí es cierto que a nivel de soberanía digital, como evidentemente España tiene Ujú. y todos los estados tienen, pues evidentemente tenemos que ser incluso más precisos y más rigurosos en ese entorno. ¿Cuál es cuál sería entonces el roadmap? Si esto empezó en 2024 a mediados, ¿no? Creo recordar. Ujú, El roadmap, el mapa, la hoja de ruta. ¿Cuál es la hoja de ujú, ruta aquí donde estamos ahora mismo? ¿Cuáles son ujú. los siguientes pasos o milestones de aquí a, no sé, el resto de 2026, si es el caso? Básicamente lo que estamos ahora en una fase de control de calidad y revisión cruzada. Nosotros venimos de priorizar y segmentar Ujú, mediante cuotas de tipología. Hemos determinado, pues, por ejemplo, G-Actors, A-Actors PAI Actors alrededor de unos 200 y ajá, por subred temática también lo hemos hecho. Hemos elegido cuatro subredes temáticas. Una de subred AI, que básicamente es la ética algorítmica y regulación, luego ujú, sobre neurotecnología, ciberseguridad y AI for Good, ¿no? Entonces, estamos precisamente en un entorno en el que estamos haciendo ese control de calidad y, y habiendo ya
generado un mapeo nominativo, es decir, no identificar instituciones, sino a personas concretas, elementos relevantes que se pueda plantear un diálogo directo, ¿no? Evidentemente por el hecho de que al final esto tiene que ser operativo, ¿vale? Y también, Ujú. y habiendo pasado también por una verificación mínima, en la que evidentemente hay un contraste de cargos, porque evidentemente sabemos que ahora mismo es un elemento súper cambiante, que eso es una de las cosas que más dificultoso nos ha hecho esta tarea, es decir, eh, al final lo que tú sabes en 2025 puede ser que no sea vigente en 2026. Y de hecho te tengo que decir, Frank, que es que hay muchas cosas que no son vigentes en 2026, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, el Wow, ómnibus, entonces, pues por ejemplo, exacto. entonces hay una fase de codificación y priorización actualmente de cada registro. También hemos tenido también un puntuaje de 0 a 12 Ujú. en función del nivel de adecuación, el nivel de importancia, un poco de los baremos que hablábamos al principio. Y entonces ahora estamos precisamente en la eliminación de duplicidades, en el registro de fuentes con metadatos y en la tasa de verificación, ¿no? Sobre todo por el hecho de que también tenemos una cobertura territorial, es decir, no solamente estamos hablando de entidades de un impacto nacional, sino como Ujú. hablábamos, entidades internacionales que tienen un impacto en España, pero es que aparte, entidades que tengan un componente estrictamente regional, que pertenezcan a una realidad autonómica, a una realidad regional y a una Ujú. realidad territorial mucho más específica, ¿no? Porque evidentemente es importante también generar ese mapeo teniendo en cuenta toda la diversidad administrativa, burocrática, como no, cultural que existe en España con respecto a la interacción hombre-máquina, ¿no? En este sentido. O sea que estamos ahora mismo en esa última fase en la que la confirmamos ya en enero de este año, 2026, y ahora estamos en esa fase de consolidación del documento que tiene que estar listo en un mes aproximadamente. Excelente, muy bien. También habías dicho que necesariamente, porque se necesita seguir divulgando en cuanto a este proyecto se refiere, no solamente desde Odisea, sino por la importancia estratégica que tiene con otros actores. Anunciamos entonces que dentro de una semana tenemos que volver a tener otra sesión y la seguiremos teniendo, ¿no? Con cierta regularidad, ¿correcto? A lo mejor no en una semana, pero sí es cierto que a lo largo Ajá. del mes de abril, evidentemente, vamos a tener que tener otras sesiones porque evidentemente Ujú. estamos en esa fase también de divulgar lo que hemos hecho. Muy Aquí bien, estamos hablando un poco de la metodología aplicada eso es. en este documento para que la gente entienda que, bueno, que existe pues un resultado en función de una prioridad operativa, de que existe también una actividad pública reciente que está contrastada, porque estamos hablando, como veíamos la firma del convenio en 2023, pues en una exigencia evidente de que hay una verificación de actividad que corresponde a un periodo de 3 años, ¿no? Vinculada a la IA, a la ética, a la ética digital y a la neurotecnología, y que tiene que haber una representatividad territorial y temática, porque Ujú. estamos hablando de que muchos actores son del sector tecnológico, muchos actores, perdón, son del sector sanitario, pero también evidentemente hay el del sector jurídico. Tenemos esos resultados en cuanto a niveles de prioridad de 10 a 12, de 7 a 9 puntos, de 4 a 6 puntos y de 0 a 3 puntos, que son básicamente estratégicos, alta prioridad, prioridad media y baja prioridad, porque al final estamos planteando, aparte porque evidentemente esto también es una categorización que responde a diferentes estándares con los cuales hacer diferentes bases de datos a nivel global, ¿no? Es que Ujú. la metodología es una metodología que se ha llevado a cabo un poco siguiendo las directrices de, por ejemplo, pues los metadatos JSON o la ISO Ujú. 9000 19794 o, bueno, pues cosas muy específicas, pero que es cierto que también estamos en esa fase en la que nosotros tenemos que seguir como haciendo esta pedagogía de este proyecto, porque al final estamos hablando de que en un mes tenemos que tener precisamente esto consolidado y estamos en esa Ujú. fase de divulgación para explicar primero lo que hemos hecho, Ujú. cómo lo hemos hecho y para luego que se vea el resultado de lo que hemos hecho. Y esa precisamente es la parte que vamos a tratar en estas Exacto. semanas que entran, ¿no? ¿Cómo se pone, si hubiese actores interesados ahí, y más incluso viendo esto, digamos, cómo se integran y cómo se ponen en contacto con Odisea en este caso, porque estábamos haciéndolo desde Odisea? Ujú. En este caso, la cuestión es que como esto no es público todavía,
estamos en esa fase en la Oh, que es un elemento en el que Odisea se ha puesto ujú. en contacto y se pone en contacto con entidades precisamente para tener, entre otras cosas, la confirmación de que hay interés Ajá. en integrar estas redes de actores. Claro, será en función de estas cuatro redes de subespecialización de las que hablábamos, será cuestión precisamente en cuanto a soberanía digital, sostenibilidad social, ética algorítmica y regulación, o evidentemente neurodatos y neuroderechos, que es el núcleo duro del proyecto 100%, Sí. ahí estamos planteando que tiene que ser la entidad pública la que luego se abra a entidades, porque claro, al final es lo que tú dices. Puede ser que ya existen redes de trabajo Ujú. o plataformas que incluso no tienen una personalidad jurídica propia, pero que pueden contactar con el registro, ¿no? Con el directorio de actores de otra forma. Evidentemente, la entidad responsable va a ser Red.es. Y la cuestión es que a lo mejor no hemos visto la necesidad de incluir más actores, primero, porque tenemos también estamos hablando de un poco más de 200 actores diferentes, es una red Wow. bastante completa. Y evidentemente también estirando, por así decirlo, permítame la expresión, tirando mucho el chicle en el sentido de que al final si Ok. nos ponemos estrictamente en lo que son neuroderechos, y Ajá. neurodatos, hay muy pocos actores en España, ¿no? De hecho, uno de los actores, que es uno de los cuales hemos podido hablar, que es este futuro Spain Neurotech, ¿no? Ajá. No está todavía operativo. Entonces, claro, la cuestión es que vemos que al final es verdad que estos años que vienen ahora son cruciales para que incorporemos entidades que se van a crear o que están arrancando o plataformas que no tienen capacidad jurídica propia para que se incorporen a este directorio. Claro, eso al final tiene que ser también con un baremo y una verificación que estamos haciendo nosotros ahora, pero que evidentemente pasará a hacerlo, además por competencia, Red.es. Entendido. Muy bien. Bueno, ¿te parece? Entonces nos emplazamos para dentro de una semana continuar, digamos que actualizando el progreso que está teniendo que está teniendo este proyecto y el contacto con otros actores e incluso si fuese posible y si así se puede contemplar, trayéndoles también al mismo webinar para que vayan ellos también ayudando a esa hoja de ruta. Yo te emplazaría en unas semanas más, porque es verdad que Ok. ahora tenemos poco tiempo, Ah, pero sí es cierto que nos encantaría, evidentemente, tener esa relación con diferentes actores que estamos entablando ahora mismo. Lo que sí ujú, es cierto que al final, bueno, pues las posibilidades que estamos ahora mismo también de poder adaptarnos a esa taxonomía, no solamente de ujú. neurodatos, de neuroderechos, de neurodeberes, que ahora estamos también implementando, que es muy importante eso también. Eh, Neurodeberes, ¿eh? Ojo, qué interesante Ojo, eso. Eso, interesante, es un nuevo melón y de hecho también estamos planteando diferentes, bueno, wow. contactos y relaciones un poco también a través de precisamente esas actividades que ha hecho Red.es, que ha hecho que de esas entidades que estamos colaborando nos veamos la cara, debatamos y que justo en esos entornos hayan surgido nuevas preguntas, ¿no? Y que Ujú. precisamente eso también está siendo como un poco de, de limar y verificar del todo el documento. Entonces es cierto que al final estamos haciendo, incluso ahora, un trabajo de rúbrica, ¿no? Ajá. Ponderada, un poco en función también de cómo hay una pertenencia temática o una incidencia institucional o una actividad pública reciente contrastada de, digo, 23-26, eh, de que al final tenemos que ir incorporando cosas y revisando cosas casi a cada momento, ¿no? Porque es verdad que es un tema que aparte, debido también obviamente y desgraciadamente al contexto geopolítico que nos estamos moviendo, pues evidentemente hay elementos que adquieren una relevancia que tenemos que ir adaptando en el documento también, ¿no? Entonces es cierto Perfecto. que nuestra idea, y además nuestra idea y nuestra obligación es volver a hacer otra actividad en esta semana, pero evidentemente sí que necesitamos un poquito más de tiempo. Claro que sí. No la semana que viene, desgraciadamente. Ok. Para terminar esta primera sesión, entonces, y gracias Alberto por facilitar bueno, salir a público esta primera vez con este proyecto, en este caso. Lógicamente, ahora a los que estén viendo y que puedan estar interesados, entidades en este caso, ¿cuál es el call to action, la llamada a la acción? Próximo paso, si acaso. Básicamente, el próximo paso, desgraciadamente, en cuanto a las consecuencias prácticas de lo que hemos hecho, es que la Mm, base de datos lo que permite es filtrar con quién hay que hablar.
La cuestión es que Ajá, es una primera aproximación que además se hace ujú, desde un punto de vista desde la vertiente de la sociedad civil, a la que representa Odisea, y la administración pública, dado que esto es un proyecto que al final es una encomienda de Red.es. Entonces, claro, correcto. la guía, también de Eurodatos que se está elaborando en cuanto a otras de las misiones que tiene Odisea, incluso la base de datos como una herramienta de gestión proactiva, todo eso va a tardar un poco. Ajá, Entonces, claro, la cuestión es que, evidentemente, esto es un primer toque para un contacto que tiene que ser a largo plazo, porque evidentemente, incluso nosotros a la hora de crear estas subredes de AI, de neurotecnología, ciberseguridad, AI for Good, pues a lo mejor se nos ha pasado algo, o a lo mejor podemos generar un control de calidad verificable y esa revisión cruzada también sucederá cuando esto sea público, ¿no? Porque la revisión tiene que hacerse por analistas independientes, una información terminológica y un registro de fuentes con metadatos y demás. ujú, Entonces, date cuenta que al final nosotros vamos a verter un montón de información y evidentemente, pues podemos cometer errores o podemos haberle dado importancia a una parte del expertise y no a otra. Entonces, ujú, al final es cierto que queremos hacer un documento lo más perfilado, lo más riguroso posible para que cuando llegue a la ciudadanía haya un diálogo mucho más fluido, operativo y sobre todo justo, ¿no? En igualdad de condiciones. Entonces, el siguiente paso para los que estén viendo el vídeo y para las entidades interesadas, desgraciadamente es esperar un poco ajá, y esperar un poco, sobre todo, a que se presente este proyecto y se consolide, que tiene como finalidad, como un el último hito, el 30 de junio de 2026, y habrá que ajá, esperar al segundo semestre del año para poder contactar, para que cuando esto se haga público sí que generen diferentes ahí. actividades y relaciones. Dicho lo cual, es nuestra intención también en el marco de este proyecto generar y agilizar esos contactos, porque al final es cierto bueno, que contactando también con muchos actores no solamente de este proyecto, sino el proyecto Observatorio de Derechos Digitales también, hemos denotado también que existen elementos en común en cuanto a interés y evidentemente nosotros también somos capaces de, al margen de este proyecto, generar actividades propias, ¿no? Entonces es interesante porque en esos convenios de colaboración y esas redes de contacto que estamos generando, sí es cierto que van a generarse también muchísimos espacios de divulgación, de reflexión y de pensamiento, de Ujú. creación de pensamiento. Entonces también esa es una oportunidad para que la gente participe. No, lo que pasa es que evidentemente no está circunscrito al ámbito de este proyecto, sino que es algo mucho más y que es verdad que tenemos que esperar un poco, desgraciadamente. Enterados. Ahí lo tenéis a todos los espectadores, oyentes, quienes estéis viendo u oyendo esto. Ok, esta es la primera información, o el primero de unas sesiones informativas que tendremos aquí sobre la Carta de Derechos Digitales, desde Odisea en este caso, pero con ese conjunto de actores, redes.es y en la línea 6. Espero haberlo dicho bien porque es bastante técnico y bastante largo Sí. el término. Muchas gracias, Alberto, por esta primera ocasión y estamos otra vez en contacto. Un placer. Y nada, tengan un poco de paciencia que esto va a funcionar, pero hay que esperar un Muy poquito. bien, excelente. Gracias.